voy a comenzar la grabación para aquellos compañeros que por distintas razones, y además porque este horario no es el horario de la materia, por lo que no podía exigir la asistencia. Hay chicos pibes y pibas que se comunicaron conmigo y me contaron de distintas situaciones con las que, bueno, no podían unirse. Así que no se preocupen por eso. Bueno, yo voy a intentar ser, primero, lo más interesante que pueda, y también intentar mostrarles los núcleos que necesitamos aprender para esta unidad. Entonces, sin más, nos vamos a ir. Nos vamos a ir aquí, y aquí voy a presentar el Genially. A ver, voy a correr esto de aquí y nos vamos a ir muy abajo. Bueno, les cuento que nosotros vamos a avanzar. Nosotros terminamos en esto. Perdón, lo de la cámara, que me había olvidado que les consumía datos. Bueno, la voy prendiendo a medida que lo necesite. Habíamos llegado a esto de la concepción heredada, habíamos visto el pensamiento de Karl Popper y cómo él decía, bueno, la inducción no sirve, acá todo tiene que ser mediante el método hipotético deductivo, y el criterio es la falsación. Yo tengo que encontrar alguna hipótesis que contradiga, que diga lo contrario a lo que yo estoy postulando, y a eso le llamábamos falseador. Si demostrábamos, encontrábamos que era cierto el falseador, la hipótesis no podía ser verdadera, se caía, porque es P o Q, serían estructuras lógicas. Entonces, siempre ante una hipótesis P, buscamos muchas hipótesis que contradigan a P, y si alguna de esas hipótesis alternativas o falseadoras, que le llamamos Q, para seguir la lógica matemática, se corrobora, entonces se cae la hipótesis, porque justamente contradecía. Como era el ejemplo de todas las maderas flotan, nosotros encontramos un falseador que decía, existe en algún lugar y en un momento una madera que no flota. Bueno, la verdad es que se encontró esa madera y era el ébano, fue el ejemplo que les di, y por lo tanto todas las maderas flotan, y decir todos en lógica significa en el pasado, en el presente y en el futuro, es decir, en el universo de las maderas todas flotan. Se cae porque encontré un caso que me lo tira abajo. Bueno, pero ahora nosotros nos vamos a mover hacia este lugar, que es la nueva filosofía de la ciencia. Nueva filosofía de la ciencia es porque fue nueva en estos años, que son los años 60. No es que sea nueva filosofía de la ciencia hoy. De hecho, esta corriente no está tan en boga hoy. Nosotros estamos por acá. Es decir, que de nueva no tiene nada. Simplemente es el nombre que se le dio porque estaba derivada de la concepción heredada. Uno de las personas que estaban dentro del grupo que compartía esto era un profesor que después fue rector de una universidad, que se llamaba Thomas Kuhn. Acá lo tiene. Thomas Kuhn pertenecía a la concepción heredada, es decir, tenía esa visión, pero empieza a ver que si esto es un barco, el barco empieza a hacer agua por todas partes, que había cuestiones que eso del contexto de justificación, que el contexto de descubrimiento, que no es tan sencillo, que hay que ver, y él postula un nuevo enfoque que después
una nueva imagen científica a la que se le denominó nueva filosofía de la ciencia. Es verdad que el nombre que él adopta es un nombre un poco raro, porque hasta el momento no estaba en boga. Hoy en día, si yo digo paradigma, le suena a la gente, y él lo que crea es la noción de paradigma, para decir que por arriba de las teorías hay, imagínense, esos muñequitos que están dentro de una burbuja que tienen nieve, que uno los agita y tienen nieve o se iluminan. Esas burbujas, ¿sí? Entonces, supónganse que todas las teorías de un paradigma están encerradas, englobadas por ese paradigma. Y que todas las ciencias, todas las distintas ramas del saber están totalmente impregnadas por ese paradigma. Con un ejemplo creo que les puedo mostrar. Por ejemplo, antes de Copérnico se pensaba que la Tierra era el centro del sistema solar. En realidad tampoco es que se lo llamaba así, pero supongamos que sea el centro del sistema solar. Todo, absolutamente todo lo que pensaba la biología, lo que pensaba la física, lo que hacía la química, aunque no estuvieran tan separadas como ciencias como están hoy, todo lo tomaban desde esa visión, desde esa cosmovisión. Es NER, no sé quién lo escribe, pero aparece acá. Debe ser como eso que dicen que por Zoom entran. Igual me parece que fue Tomás por lo que me dice el Zoom. Es raro, profe. Bueno, no sé. Lo importante del paradigma es esto, es como una visión enorme, una visión que sobrepasa las teorías, está por arriba de las teorías y me da una cosmovisión. Pero en ese paradigma no solamente están las leyes, las teorías científicas, sino están los valores, la cuestión histórica, los valores compartidos por la comunidad. Y funciona como algo que van a ver en matemática después de polinomios, que son las matrices, funciona como un conjunto de componentes todos articulados entre sí. Bueno, si nosotros vemos esto, Kuhn dice, miren, los paradigmas son inconmensurables. Es decir, no tienen posibilidad de lo que contienen después reocuparlo para otra cosa. Por ejemplo, les traigo esta figura que está tomado de una teoría de la percepción que se llama la teoría de Gestalt, y ustedes, para ver las caras, tienen que dejar en el fondo el cáliz. Pero si quiero ver el cáliz, tengo que dejar en el fondo las caras. Es decir, que dos personas que estén en distinto paradigma van a ver a la realidad de manera distinta, con coordenadas propias. Literalmente ven el mundo de manera distinta. Y eso es muy distinto, pero muy distinto, a lo que pensaban los positivistas lógicos y los de la concepción heredada, que decían, el mundo es, yo lo voy a transformar, todo se repite tal cual, si esto se demuestra, es para todo el mundo es igual. En cambio acá, en los paradigmas, no es lo mismo. Por ejemplo, acá hay un paradigma, si me quedo con el paradigma negro, veo la copa, si me quedo con el paradigma blanco, veo las caras, y no puedo ver las dos a la vez. Una sustituye a lo otro. Y esto que no puedo utilizar de un paradigma en el otro, se llama inconmensurabilidad. Es decir, que
todos los instrumentos que yo usaba para percibir en un paradigma, no lo voy a poder usar en otro. Toda la metodología que utilizaba para hacer ciencia en un paradigma, por ejemplo, que la Tierra era el centro, no lo voy a poder utilizar cuando considero que el centro del sistema solar es el Sol. Voy a tener que utilizarlo de otra manera. Y tampoco voy a poder usar los mismos lenguajes, porque no sé si se acuerdan, en el episodio de Samuel, él hablaba de materia cadavérica, de algo, y no de los humores, de esas cosas que los otros hablaban. Hay que inventar un nuevo lenguaje cuando cambia el paradigma. Entonces, el paradigma es como si fuera una gran cúpula que nos recubre, nos Profe, envuelve. Sí. perdón que lo interrumpa. ¿Podría repetir de vuelta, por favor, qué es lo que es inconmensurabilidad? Ahora enseguida te voy a dar unos ejemplos. Gracias. Pero lo que quiere decir es, todo lo que estaba formando parte de este paradigma, en este nuevo, no tiene lugar. No tiene lugar. Es como si yo destrozara una pared y y eso queda destrozado y levanto con otros materiales, con otras técnicas y con otras personas una pared totalmente distinta. Los paradigmas, Kuhn dice, tienen dos cosas. Hay dos problemas en los paradigmas. Los problemas que en general trabajamos los científicos le llama enigmas. Es decir, que yo voy a intentar resolver tal cosa. Por ejemplo, determinar la contaminación del río Tuel. Analizar la toxina botulínica presente en el jamón crudo de no sé dónde. Evaluar el coeficiente de fricción de los pistones en tal o cual reactor de una central térmica. Mientras que hay cosas que en este paradigma no cierra. No, con lo que yo tengo no alcanzo a dar respuesta. Y a eso le llama anomalías. Hay una anomalía. Con todo lo que yo sé, en el paradigma que yo estoy, no logro dar respuesta. No logro dar respuesta. Por ejemplo, el paradigma en biología preevolutivo no podía dar respuesta a lo planteado por Darwin con sus pinzones. No había elementos ni teóricos ni metodológicos que pudieran dar idea, porque todavía no estaba esa nueva palabra, que en realidad es todo un tema, es toda una teoría, que es la selección natural. Todavía no estaba. Entonces el paradigma preevolutivo no alcanza en nada para resolver lo que resuelve el paradigma que toma a la teoría de la evolución. Entonces, todo lo que yo antes resolvía con este paradigma, cuando se cae el paradigma, entra en crisis, se produce lo que se llama una revolución científica y aparece un nuevo paradigma. Todo lo que estaba en el anterior no queda. Por eso nunca hablamos de que hay acumulación de conocimiento. En una imagen que les mostré como arena, que era como una especie de cúmulo de arena, no, porque todo lo que estaba en ese paradigma, cuando yo lo cambio ya no está, entonces no puedo hablar de acumulación. No puedo hablar de acumulación. Obviamente, si el paradigma empezó hoy, lo que yo hoy sé y puedo resolver es seguramente muy poco respecto de lo que va a pasar en 50 años. Pero si en el año 60, después de ese paradigma, el paradigma cae todo. Entonces en realidad no se acumuló nada, porque todo tiene que volver a ser resignificado. Esto que les he contado rápidamente tiene esta estructura que Kuhn llama de las revoluciones científicas. Es decir, yo estoy en la ciencia normal, puedo resolver enigmas, ¿sí? Resuelvo enigmas, pero se empiezan a juntar anomalías, cosas que no se pueden resolver,
las ciencias comienzan a disgregarse, ya no están tan de acuerdo, esas anomalías no van, se genera una crisis, la crisis genera una revolución científica, y eso es que alguna de las ciencias comienza a construir nuevas teorías, nuevas respuestas, y las demás se le van uniendo y van logrando ese consenso. Como se va haciendo cada vez más fuerte, se instaura un nuevo paradigma, ¿sí? Pero esto no pasa de hoy a la mañana, sino que es un proceso histórico y se da también en situaciones sociales determinadas. Por lo tanto, Kuhn también viene a rescatar todo esto que hemos trabajado sobre que la ciencia no es objetiva, no está ligada, no está desligada de la historia, no está desligada del momento social en el que toca vivir. Por ejemplo, la teoría celular vino a dar explicación a todo lo que pasaba en la biología. Otro paradigma de la biología es la teoría de la evolución, la teoría de la herencia genética, viene a dar respuesta y hoy están establecidos esos paradigmas. Y no podemos dejar de pensar cada vez que vemos a alguien que tiene el lóbulo de la oreja pegado a la cara, en que es un cromosoma recesivo, o por ejemplo, el que tiene un diente cónico entre medio de los dos incisivos, que es algo que lo perdimos. Lo perdimos en el avance de la evolución, pero todavía en algunas personas aparece por combinación genética. Pero eso lo podemos hacer porque estamos en este paradigma que nos permite dar cuenta. En los paradigmas educativos, al pibe hay que hacer que repite. Si memoriza, sabe. Otro dice, no, la verdad que hay que hacer mucho más procesos que solo repetir. Porque si yo le cambio la situación, el pibe con eso que se aprendió de memoria no sirve. Ahí cambió el paradigma educativo. Pero la física, que fue uno de los ejes que tomó el empirismo lógico, la concepción heredada como modelo, antes había sido la química, pero después fue la física, cambió. En la modernidad era todo mecánica newtoniana, eran las leyes de Newton, las leyes del movimiento, la ley de la gravedad, la ley de la gravitación, perdón, la manzana que caía, el modelo empirista, inductivo matemático, hasta que con la llegada de Einstein, con los nuevos desarrollos de la tecnología que permitieron revisar y postular y probar algunas cosas, comienza a haber toda esta mecánica relativista y la mecánica cuántica, y ya ahora empezamos a tener, por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es que no puedo conocer la velocidad y el momento de un electrón, o uno o el otro, porque, bueno, Chernikov se los va a explicar con una lámpara y todo. No me voy a meter ahí. Pero digamos, acá claramente, la modernidad no podía dar respuesta a lo que pasaba con la luz cuando yo experimento fenómenos relativos a, no sé, a los agujeros negros. Esta física no tiene en su estructura, en sus valores, en sus consensos, la capacidad para dar respuesta. Y tengo que cambiar el paradigma. Y este paradigma me da esa respuesta. Fíjense que acá, si yo lo resumo, digo, una de las críticas centrales que Kuhn formula a la filosofía clásica es las dos que hemos visto, positivismo lógico, concepción heredada, es no haber tenido en cuenta los factores, involucrados en el desarrollo de la ciencia. ¿Factores teóricos? No, si eran locos por la teoría y por la lógica. ¿Factores metodológicos? No, si ellos
de acuerdo al método que seguían. Es más, inventaron el de los 5 pasos para validar el conocimiento científico, si seguían eso o no. Por lo tanto, Kuhn es el primero que dice, che, guarda, que hay factores sociohistóricos que influyen en el desarrollo de la ciencia. Tom propone esto, que el paradigma está sobre las leyes, las impregna. Las leyes están unidas de teoría, están hechas de teoría, y las teorías están hechas de hipótesis. Es decir, que la unidad de análisis, lo que cambia, lo que hace que nosotros podamos interpretar el mundo, es el paradigma. Y ese paradigma lo que hace es cargar teóricamente nuestra visión. Nosotros cuando miramos cualquier cosa en el mundo, lo miramos con una carga teórica, que está metido por la televisión, por los videos, por el estudio, por los libros, por el contexto familiar, por el país en el que nací. Todo está impregnado por un paradigma. Les muestro uno que lamentablemente existe, que es el paradigma, a ver, lo voy a decir lo más suave posible. Bueno, el paradigma del patriarcado establece como ley la superioridad del hombre sobre la mujer. Y ese paradigma, y un tipo que es machirulo, un tipo que está en el paradigma machista, ve que es lícito golpear, maltratar o incluso quitarle la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Y como dice la canción esa de los chilenos, no importa ni cómo vestían, ni dónde iban, ni nada de todo eso, porque en realidad lo que tenemos que romper y salir es de ese paradigma donde no hay un patriarcado, un hombre superior sobre la mujer. Ahí se los muestro como algo más cercano. Acá viene tu pregunta y hablamos de esto. Cuando yo no puedo utilizar términos iguales en paradigmas distintos, lo que yo hablo es de una inconmensurabilidad lingüística. No puedo usar, me queda chico, no me sirve, es de otra cosa. Si yo, en cambio, ante un hecho de la realidad, hay 2 paradigmas, el del machista, del patriarcado y el de la igualdad, claramente voy a ver distinto. Y eso es porque es inconmensurablemente distinta la percepción. Percibo distinto porque estoy imbuido de ese otro paradigma. Bueno, y esto de términos iguales ya lo habíamos visto. ¿Sí? Entonces, ¿les quedó más o menos la idea esto de paradigma? ¿Sí? Díganme que sí. Sí, profe. Sí. Sí, sí. Sí, profe. Recuerden, Sí, gran profe. paradigma me parece que el de la teoría de la evolución, la de cambiar a la Tierra por el Sol, en el centro, la revolución de Copérnico, incluso pasó con la Revolución Francesa, cambió el paradigma de la cosmovisión. Hasta ese momento, en la Edad Media, la cosmovisión, el paradigma era teocéntrico y después pasó a ser antropocéntrico. ¿Sí? No discutimos si es bueno o malo, sino es un paradigma distinto. Y el paradigma nuevo se creó por las anomalías, es decir, por aquello que no podía dar respuesta el paradigma anterior mediante una crisis, y esa crisis provocó lo que se llama revolución científica. Nos apuramos un poquito porque quiero trabajar con ustedes algunas cosas, y nos vamos a ir hacia el otro lado, a la flecha azul, que es la corriente semanticista, la familia semanticista, que es
hoy en día la más en boga de las corrientes del pensamiento científico, que retoma cosas de las distintas corrientes que hemos visto, pero su fuerte, su ligazón o su núcleo tiene que ver con los modelos. Entonces aparece esta nueva ciencia que modeliza. ¿Por qué? Porque en el momento de la economía y del desarrollo de la física en los años 50, las teorías que habían, que estaba la concepción heredada y lo que había, pero ya aparecía la astronomía, había que meter en pocos años más, faltaban 20 años y metíamos un hombre en la luna, y no podía, no estaba, tenía que crear un modelo para poder resolver, tenía que armar algo para poder resolver, pero no lo podía enganchar en las teorías existentes. Y empezaron a darse cuenta estos semanticistas que no estaban dando respuestas a problemas reales, a problemas, eh, a problemas de la realidad concreta y de cada uno de nosotros. Entonces, la mirada semanticista se aleja de aquella primera diapositiva que les mostré junto con el golem del martillo. La ciencia es buena en unos momentos y es mala. Es mala cuando en su estructura está presente valores y creencias. Fíjense que esto lo está tomando de Kuhn. Valores, creencias, visiones de la superioridad de la raza aria por sobre otras razas. Y entonces habilito a la medicina a experimentación genética en determinadas personas. Y es buena cuando busca la cura de una enfermedad, es buena cuando desarrolla la vacuna contra el COVID. Entonces, volvemos a esto que empezamos diciéndolo el primer día y que está en esa imagen en la primera unidad del campus, la ciencia, actividad profundamente humana, hecha de procesos muy intrincados, con tensiones, nada que ver como me lo cuentan en el libro. Nada que ver como me lo contaron en el libro de biología, como me lo contaron en el libro de química. Seguramente, ustedes en química, si no lo tienen, les ayudo a conseguirlo, pero seguramente están trabajando con dos libros. O con el Witten o con el Chan. ¿Sí? ¿Es así? Esos son los con libros. el Chan no hay, Sí, dijeron profe. que era el obligatorio. Bueno, si ustedes lo miran, hagan esta visión, porque ahora ya están alfabetizados en esto. Tomen, y cuando empiece una teoría, por ejemplo, tomen teoría atómica. A ver si el libro, ¿qué postura tiene? ¿Tiene la postura de la concepción heredada, de los positivistas? ¿Es más bien contextualista, es decir, tanto de Kuhn como esto que estamos viendo ahora, y tiene en cuenta los distintos? ¿O ustedes piensan que Don Rutherford llegó, tac, tac, ¡pum!, bombardeó la lámina de oro, se separaron los rayos, otros se doblaron, pim, pim, y apareció y de repente dejamos el modelo de Thomson, el modelo de pasas de uva para pasar a un modelo planetario? Eso en la cabeza de ustedes, nunca más, nevertheless, out y cualquier cosa que háganle la morición a eso, porque eso es la concepción heredada, eso es positivismo lógico y eso no es ciencia. Eso no es ciencia. Bueno, entonces, la concepción semántica tiene que ver con sentido. Recién hablábamos de la lógica cuando estábamos por empezar, que se buscaba mucho en la concepción heredada y en los positivistas, toda la cosa lógica, la estructura, y por eso se les decían que eran muy analíticos, muy sintácticos. En cambio acá, lo que buscamos es, con los modelos, dar sentido, es decir, que me puedan explicar lo que pasa en la realidad, que cobre sentido para mí, es decir, que me pueda interesar, porque si no la ciencia es para unos pocos iluminados,
y ahí unimos con la visión esta de el científico loco y todo eso que vimos en el cine o en los dibujos de los pibes, que cobre sentido en los dos sentidos. Para el mundo, operar por el mundo, para predecir, para explicar, pero también que cobre sentido para mi vida, que yo pueda explicar y pueda hacer uso, como por ejemplo cuando leímos la viñeta sobre el coronavirus de esa científica y le decíamos, Chandiña, que era el nombre, era una brasilera, no es una gripeciña, porque toda su estructura, todo el modelo que ella no cerraba. Pero enseguida vamos a ver. Entonces, para mostrar qué es un modelo, lo miraríamos en este pequeño esquema. Todas las leyes, principios, ecuaciones, los experimentos, lo que sabemos del mundo, toda esta carga teórica de la observación que nos decía Kuhn, es decir, yo miro el mundo pero no puedo ser objetivo porque tengo una carga teórica, ¿sí? Mi visión tiene unos lentes y esos lentes dependen de todo lo que ya hablamos, forma parte, se define por el modelo teórico. Es decir, tengo un modelo teórico acá arriba y yo resuelvo cosas de la realidad gracias a ese modelo que me va diciendo, ah, mira, este es un caso particular de este modelo. ¿Sí? No se preocupen, que sé que hay que aterrizar todas estas palabras en casos reales. Primero, volvemos a algo que yo les había contado en su momento. Un modelo no es la realidad. Ni siquiera intenta la realidad. Lo que hace ese modelo es crear algo para que yo pueda moverme en la realidad, resolver problemas en la realidad, explicarme la realidad, cómo ir de tal lado a tal lado. Es el obelisco, ¿no? Y acá en este mapa las cuadras y las manzanas están reducidas a unos cubitos, la verdad que no me interesa, pero me permiten moverme. Entonces, los modelos tienen esa gran función. No pretenden ser hiperanalíticos, como sí en las otras concepciones, sino que acá lo que me permiten es explicar, dar sentido, intervenir, resolver. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a pasar y me quedo con esto, ¿no? El modelo nos ayuda a los científicos. Si yo tengo el modelo de la física cuántica, todos los problemas los voy a mirar, resolver, hipotetizar, armar mi experimento, debatir con los científicos, desde ese modelo que lo tengo en mi cabeza. Ese modelo, obviamente, es un producto cultural de su época, es hijo de su época. No va a ser ni antes ni después, ¿sí? Entonces, el modelo nos resuelve cosas con el uso de estos lazos. Si pasa, miren, si tengo pérdida de olfato y del gusto, si tengo fiebre de 37,5 y más, y sí, entonces tengo coronavirus. Porque hay un modelo médico que definió las características de la sintomatología de la enfermedad y me hace utilizar estos lazos. Si pasa esto, entonces debería ocurrir tal cosa. En agronomía, si podo, no sé si alguno viene de una escuela agraria, pero si a la vid solo dejo pitones, no voy a tener frutos. Entonces no voy a tener frutos. Esto es una cuestión del tipo de poda. En la vid se poda dejando pitones y cargadores. Los pitones generan madera y los cargadores van a generar después racimos. Entonces, fíjense, aparece acá una palabra importante en esta teoría, subsume. Es decir, esto lo absorbe algo general. Es decir, que esto es un caso particular
de este gran modelo. ¿Sí? Por ejemplo, el modelo de las partículas cadavéricas que trabajamos con Samuel Weiss nos permite, si lo miramos como la concepción heredada, tomó datos, no sé qué, no lo supo decir, tuvo problemas. Pero si lo miramos desde el lado de los modelos, lo que él hizo, la verdad que nos permitía decir, mirá, él sentía un olor en las manos de los practicantes que no se les iba fácil. Entonces dice, bueno, pero entonces este modelo de las partículas cadavéricas me permite explicar por qué no se mueren las parturientas que atienden las comadronas. Entonces, si yo cambio... ¿Qué son comadronas? Comadronas son las mujeres, ya no hay, o matronas también, son las mujeres que en la antigüedad asistían en el parto a las embarazadas. Es la típica película de antaño, la que grita, traigan sábanas y agua caliente, esa es la comadrona. O que sería lo que hoy vendría siendo un obstetra, o una obstetra, ¿sí? Todo un estudio. Nos permite predecir ese modelo y nos permite decir, bueno, también intervenir sobre el mundo. Lávense las manos con esa solución que tenía Cal, y de esa manera eliminamos esas partículas cadavéricas. Pero acá hay otro. Por ejemplo, esta señora es una señora, bueno, Lucía Méndez, súper conocida en las novelas mexicanas de la época en que ustedes nacieron, así que no tienen por qué. Pero digamos, una actriz famosa, dinosauresca, como cualquiera que sabe tener almuerzos y cena en la televisión. Y ella fue tapa de los diarios porque dijo que el coronavirus se puede contrarrestar o directamente ni siquiera contraer gracias a hacer gárgaras con bicarbonato. Nuestro modelo teórico de la química, que nos dice que el bicarbonato se disocia en dióxido de carbono y agua, y además si puede comportarse como un anfótero. La verdad, el modelo teórico me hace inmediatamente decir esto es fake news total, porque no hay manera que haya un modelo que justifique esta intervención en el mundo, que el bicarbonato me va a hacer eso. ¿Sí? Entonces, los modelos me permiten justificar cosas y examinarlas para saber si son ciertas o son verdaderas, si son válidas o no. Por ejemplo, el modelo también nos invita, no sé si ustedes conocen o les suena el nombre de Agatha Christie. Ella fue una novelista que se dedicó muchísimo, fue una escritora, pero no sé, producía y producía, y la gente se enamoró de sus obras, que todas eran sobre detectives, era todo detective. Y el personaje principal era esta señora, creo que es Mary Shelley, el nombre de la detective, que andaba husmeando y recababa pistas y entonces después resolvía el caso. Es decir, la ciencia se comporta más al modo detectivesco que de la manera, como lo decían los, meto algo de la realidad, lo analizo, saco conclusiones y eso ahora es universal, como lo que decían los demás. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. ¿No? Bueno, entonces nos vamos a ir a la parte más bonita de esto, intentando poner
bien sobre territorio, bien sobre cosas cotidianas, esto de los modelos científicos. Entonces, acá no tanto en la forma, sino que nosotros nos vamos a centrar mucho más en el contenido, para dar sentido a lo que está pasando, entenderlo, explicarlo y para poder predecir. Como ustedes sabrán, ahora, porque lo deben percibir, claramente es la posición epistemológica, la posición del pensamiento científico en la que yo estoy adherido, ¿no?, a la visión esta. Bueno, entonces, esto lo voy a pasar para que no perdamos tiempo. Y fíjense, y acá vamos a hacer una gran comparación. En la concepción heredada, en los positivistas lógicos, lo importante era la teoría, y que fuera lógico y que tuviera unidad y coherencia. Acá es el modelo. En las otras corrientes, la teoría era una entidad lingüística, es decir, estaba escrita con lógica matemática, es decir, con esa estructura, pero era la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Eso es una estructura lingüística. Está formado por oraciones. En cambio, en el modelo son ideas abstractas donde está la parte simbólica, pero también hay imágenes, hay metáforas, hay hibridaciones. Ah, esto me suena, yo vi, tengo una imagen, se me unió con tal cosa. Y acá, toda esta gente, desde Popper para atrás, lo que quería era que la teoría se correspondiera con la realidad. Y recién en la foto de Buenos Aires con el mapa, nosotros decimos que los modelos, lo que nos interesa es que haya una semejanza, y esa semejanza con la realidad me permita, y vuelvo otra vez a insistir, intervenir, explicar, dar sentido. Entonces, en una de las diapositivas de antes, yo les mostraba una foto donde había un ADN. Está mal dicho lo que estoy diciendo, pero voy a dejarlo así para que ustedes se acuerden del ADN. O imagínense el ADN, inmediatamente les va a aparecer la doble hélice helicoidal. Watson y Crick, para esta concepción, descubrieron, inventaron, como que las ideas están adentro y de repente le sacaron y las encontraron. Para los modelos, Watson y Crick elaboraron la estructura del ADN que me permite intervenir. Elucidaron, es decir, justificaron una propuesta de uniones de bases químicas y azúcares y otras cosas, que sí, por eso el lazo de recién, que si eso es así, entonces debiera pasar otra cosa. Y la verdad es que ese modelo de ADN fue validado muchas veces porque, por ejemplo, ese modelo nos da la posibilidad de explicar la replicación del ADN, cómo el ADN se abre, viene un ARN que lo copia y hace todo el proceso de transducción, transcripción del ADN. Pero nosotros no decimos que eso que está así como un 8 y con barritas de colores sea el ADN. Eso es un modelo, una representación que tiene una cierta correspondencia de semejanza con la realidad. Por ejemplo, este es algo que hizo un sacerdote italiano, Grimaldi, donde, bueno, intentó explicar que la luz
se quebraba cuando pasaba por una estructura cónica. Y escuchen bien, la luz se quebraba, porque el rayo que tenía que llegar desde este punto al punto N, resulta que lo encontraban en el punto I, lo mismo que acá. Entonces él dijo, esto se frangere, y de ahí viene la palabra, que la deben haber escuchado, difracción, la difracción de la luz. Pero ¿y este de qué me está hablando? La difracción de la luz es lo que nos pasa a todos cuando nos acercamos a un medio que tiene una densidad y una característica distinta a la que nos encontramos. Es decir, por ejemplo, cuando me acerco al río, a la acequia, o este pescador, y mirás. Cuando mirás, vos ves las cosas mucho más cercanas de lo que en realidad está. Y eso se debe a esa difracción de la luz. Muchos turistas se meten al río Atuel cuando hay agua y piensan que está en mendocino, Pandito, y la verdad es que está más profundo, porque yo el fondo lo veo difractado. ¿Y eso por qué ocurre? Y una modelización exitosa, que es antigua porque lo que va a ocupar es digamos, la teoría mecanicista de Newton, la mecánica de la luz, y es esto que les debe haber pasado a ustedes cada vez que entran a un supermercado que tiene una alfombrita de esas que tienen como unos rulitos, o que le llaman moqueta. Pero también, si ustedes tuvieran un piso de parqué y después tienen alfombra, pasa lo mismo. Si yo entro de un medio a otro medio distinto, no pasaría nada. Esa sería nadie espera nada que pase. Pero si yo voy con el chango, ¿qué le pasa al changuito? La primera rueda que entra, cambia de velocidad. Y ese cambio de velocidad me provoca un cambio en el changuito. Hagan una cosa, vayan al VEA, sin que los vean, abran la puerta y larguen el changuito con todo, y van a ver que el changuito no va a pasar directamente. Se va a ladear, se va a correr a algún lado. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de un medio a otro con distinto índice de refracción acá, ¿no? Entonces, esta modelización de que los medios tienen índices de difracción y se puede calcular sin las rueditas, sin la barrita esta, sin todo eso, me explica, me da la posibilidad de entender e intervenir en la realidad. Y eso es una modelización exitosa. Y ocupa cosas del pasado, pero responde bien a lo que está resolviendo. Una modelización fallida sería esta. A todos nos han dicho, miren, los aviones vuelan porque tienen este perfil de ala. Es decir, que hay una parte donde el aire va a mayor velocidad por arriba y eso genera una zona de baja presión que lo aspira, lo chupa hacia arriba, y en cambio abajo el aire, para poder conservar este principio de velocidad por sección es igual a velocidad por sección, para dar ese principio de continuidad, para poder conservarlo, acá abajo tiene que ir más rápido. Y eso hace que empuje hacia arriba. Eso es el principio o el teorema que lo diseñó un señor que se llama Bernoulli. Bien, perfecto. Ahora explícame con esto que esto vuele. O que este biplano tenga un señor que hace piruetas arriba y vuele. La explicación de esto es mucho más que el principio de Bernoulli. Por lo tanto,
poner como modelo de funcionamiento de los aviones solo el principio de Bernoulli es incorrecto. Pero acá, para traerles algo que les traiga un poco de sazón, vamos a hablar de los encuentros de tercer tipo, de la ufología. De eso de repente siempre hay una historia donde hay una chica, que casi siempre se llama Caroline, se despertó, se quedó inmóvil, vio una silueta, esas siluetas la abdujeron, se la llevaron para hacerle cosas con tubos por distintas partes del cuerpo en su nave nodriza y después la trajeron y la depositaron en su cama. Primero, Caroline debe sentirse terriblemente egocéntrica en cuanto ella se debe pensar lo interesante de su anatomía. Pero bueno, no importa. Vamos a pensar un modelo. Ese es un modelo. A Caroline le cabe el modelo de abducción alienígena. Entonces se paraliza porque hay un rayo que la paraliza, la lleva hacia una nave, como dice un amigo mío, a la nave lombriza, la experimentan y Estados Unidos, ¿saben lo que es el metro patrón? Es esa unidad que está en París, que bueno, que después ya se cambió por otra cosa, pero en realidad era, o el kilo patrón, era una unidad sobre la cual todo lo demás hacía referencia. Es decir, decíamos, esto es un kilo, esto pesa un kilo. Entonces de ahí se derivaban todo. Bueno, muchos de los científicos, en manera irónica, pensamos que Estados Unidos es la bestia patrón, porque la mayor cantidad de estas situaciones de Caroline pasan en Estados Unidos. Bueno, a ver, es un modelo mediocre este, porque deberían haber huellas de la nave, deberían haber algunos otros rastros, digamos, pero es el modelo este de abducción, lo que le pasó a Caroline, ¿es histeria colectiva? Porque más o menos, alguno puede decir, están todos enganchados en una gran conspiración de reptilianos o de hombrecitos verdes, porque además todos son verdes con ojos almendrados, siempre, indefectiblemente. O esta gente está consumiendo algún tipo de droga de diseño, un cristal, alguna de esas, o algunos de esos hongos alucinógenos. Esto sería pensarlo peyorativamente y no en términos de modelo, y entonces vamos a hacerlo con otro modelo, que es un modelo de la parapsonia. La parapsonia es una enfermedad que la padece alrededor del 1% de la población mundial y que es una parálisis que experimenta el cuerpo justo antes de salir del sueño. Esa patología, que ese 1% en realidad también habría que ver si no es la misma cantidad que son los que ven los enanitos verdes, pero también el modelo médico, el modelo de la parapsonia, nos muestra que en ese momento, donde el cuerpo está realmente paralizado, se producen alucinaciones hipopópicas, es decir, de miedo, de terror, de angustia, de ansiedad, de sopor. Al estar paralizado, los ojos están entrecerrados. Y si ustedes ahora hacen lo que yo hice, entrecerrar los ojos y abrirlos muy poquito, van a ver que casi todas las figuras, y más
donde hay luz, se estilizan. Y si yo estoy paralizado, mi pupila no puede contraerse y dilatarse, por lo tanto es mucho más fácil que yo me enceguezca, ¿no? Que me encandile. Les cuento que esto, y no tiene que ver con Caroline, sino que esto de que en los sueños pasan cosas, o cuando estoy dormido pasó cosas, los griegos se habían inventado una fabulosa, que después ustedes la pueden buscar, que son los íncubos y los súcubos, que eran demonios que venían a tener relaciones sexuales por distintas partes del cuerpo mientras uno estaba en este estado catatónico así. Es decir, que los griegos, si se la iban a pasar bien, iban a encontrar una excusa para no decir. Entonces, no solamente, perdón, antes de esto, no solamente esto tiene que ver con que este modelo sea médico y como que cierre más, sino porque además este modelo es más plausible, hay evidencias, puedo encontrar rastros, tengo la posibilidad de operar con él. En cambio acá, aún la gente, los ufólogos, los que piensan en esto, dicen, si alguien se cruzó una galaxia para venir hasta acá, ¿para qué se va a esconder? Si nos quiere matar, nos tira una bomba y nos explota. ¿Para qué se va a andar escondiendo en la noche si puede decir, miren, venga, quiero compartir no sé qué, y nos trae la cosa universal? Es decir, que este modelo es muy mediocre para dar cuenta de lo que le está pasando a Caroline, mientras que este modelo es mucho más potente, más robusto. Si pasamos a otro modelo para intentar mostrarles, esto que ustedes a lo mejor han tenido que hacer en su escuela, acá falló. Eso no es un modelo. Con eso yo no puedo ni leer la realidad, ni interpretarla, ni intervenir, ni me la explica, ni cobra sentido para mí. Es un montón de cosas apelotadas puestas ahí con gran trabajo, belleza y esmero, con mucho ego de la madre, padre o tutor que ayudó al niño, niñe o niña a realizarlo y nada más. Porque esto no me ayuda a explicar la célula. En cambio, si a los pibes se les dice, díganme cómo hacen esto los especialistas. Fíjense que eso podría ser, por ejemplo, una fertilización asistida, ¿sí? Podría ser una fecundación in vitro. Una célula que está intervenida para acá por una aguja. ¿Cómo es que pasa esto? En general, aparecen tres modelos. Un modelo de colador, es decir, la célula está llena de estos poritos y por algún porito entra la aguja. Un modelo de gelatina, entonces la puedo pinchar por donde sea y a la célula no le va a pasar nada. O la célula se asemeja a una pompa de jabón, a una burbuja, y esa burbuja, si yo le introduzco algo, no se revienta. Bueno, la verdad que el modelo que mejor explica la célula es el de pompa de jabón, porque hay una bicapa fosfolipídica que la recubre y hace de intercambio y hay transporte de membrana, y es justamente esta estructura la misma que se da en la pompa de jabón, pero aparece esta con mayor frecuencia, por culpa de una mala formación científica. A nosotros nos presentan esa maqueta y nos dice que la célula es un modelo de mosaico fluido. Entonces, que hay tubos, salen partes, se meten agujeros, por algunos agujeros salen cosas. En distintas
clases de ciencia nos han explicado eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante en esta visión de los modelos? Que no importa tanto la verdad, sino que esté bien probada y que si no es verdad, esté bien modelizado, nos ayude a entender la situación. Por ejemplo, vamos a esto. No sé si los estoy aburriendo con esto. Sé que me voy a extender unos minutitos, pero me parece que es importante. La cultura folk del orzuelo. ¿Cuál es? Mira, te sale un orzuelo en el ojo, no urzuelo, orzuelo. En el ojo lo que tenés que hacer es frotar una alianza, es decir, un anillo de una persona, un anillo de oro casado por iglesia, y lo tenés que frotar haciendo crucecitas y eso te lo va a curar. Bueno, si nosotros a eso lo miramos con los modelos teóricos, decimos, bueno, claro, a ver, la naturaleza del orzuelo, como todo grano que aparezca en el cuerpo, es de nacer, crecer, madurar y desaparecer. Es decir, que el orzuelo podría irse solo. Pero también sabemos que el calor produce un aumento de la velocidad de las reacciones y también dilata poros y también productos de esa infección podrían haber taponado, obstruido canales por donde drenar. Entonces, al pasar algo caliente, esa sustancia tipo pus, cera, se volvería algo más líquido y me la podría drenar. Pero, ¿y de dónde lo del oro? Y esto de curar el orzuelo apareció allá por el 800 y pico. En la casa, ¿qué material fácilmente adquiere por sus características, por su estructura atómica, aumenta su temperatura fácilmente con un rozamiento? La plata no, el cobre tampoco, solo el oro. Y el oro en la casa común y corriente de los mortales, no en el palacio de Versalles del Rey Sol. ¿Dónde estaba? Y estaba en las alianzas, no estaba en otro lado. Yo tengo alianza, aunque no esté casado por iglesia. E igual funciona para el orzuelo. Pero entonces, el modelo del anillo para curar el orzuelo me explica lo que pasa, me hace operar, pero porque conozco la naturaleza, la biología del orzuelo y también la parte química y de característica de los materiales, en este caso del oro. Una pregunta, ¿conocen Alf? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Obvio, profe, profe, cómo chiquito no. Obviamente. Bueno, la verdad que cuando estaba preparando esto, digo, qué tiro en un lugar feo del cuerpo, no feo, sino incómodo del cuerpo, Típico sería vato. si no conocen a Alf, porque si no se me cae la cosa. Pero les cuento un episodio de Alf, que está en la temporada 2, episodio 15, que se llama Alf, él dice, tengo derecho a juicio. Creo que el episodio se llama Alf va a juicio. Bueno, resulta que Alf, este personajito, a ver si lo tengo acá, resulta que se rompe una ventana de la familia que vive al lado de los Ogmoni, un gran ventanal que tienen, se rompe. Entonces, mientras siguen pasando esas palabras como Ale, una cosa así, el que fue acusado, dado su historial, fue Alf. Y entonces Alf dice, tengo derecho a un juicio y también
quiero dar modelos explicativos. Bueno, entonces ALF, el primer modelo... ¡Soy la pizarra! ¿Cómo? Ay, dejen de pasar. No, ¡Borren! Profe, sí, perdón que lo interrumpa. ¿Me puedo retirar? sí, sí, Porque por tengo favor. que hacer un par de cosas. Te vas a perder lo del final, que es lo del cuento, pero bueno, sí. No todo se Lo que puede en pasa la es que tengo vida. que hacer papeles. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, Alf gracias, profe. dice, Alf tiene antecedentes, entonces un modelo explicativo es Alf, dado toda su trayectoria, que ha hecho de todo, ha destruido todo, es el responsable. Alf dice que tiene 17 explicaciones para esa rotura de la ventana. Y una de ellas es que Ella Fitzgerald, que es una cantante muy, muy conocida y muy famoso, cantó un do agudo, y entonces, bien así en eso típico de la película, entró en la misma vibración y produjo la rotura del cristal. Al final esto se resuelve con que fue el señor Osmonic que estaba con una especie de añoranza de cuando él jugaba al béisbol, y bueno, estaba con el bate de béisbol haciendo así, ¡pac!, y rompió el ventanal. Entonces, acá, lo que nosotros vemos en este episodio de Alf, nosotros lo que queremos es intentar evaluar, por ejemplo, utilizar el lazo sí, entonces, tal cosa. Por ejemplo, si Alf fue quien destruyó la ventana, entonces yo debería haber encontrado pisadas de Alf. Si Alf fue el que la rompió, debería haber quedado restos de comida, porque siempre anda comiendo, es probable que encuentre el resto de comida. No, eso no pasó. Si fue la cantante, debería estar en la ciudad. Entonces debería estar en la ciudad esa cantante. ¿Para qué? Y si fue ella, entonces ella debería haber sido amiga para poder haber estado en la casa de estos señores. ¿Sí? Entonces, así funcionan los modelos. A partir del modelo, tienen que poder darse si es esto, entonces debería pasar esto, lo otro y lo de más allá. ¿Sí? Bien, antes que se me vayan, porque no quiero que se vayan, no quieren que se vayan, quedan unas cositas ahí, pero quiero dejar de compartir, porque ahora quiero que vayamos a nuestro cuento. Y les juro que después del cuento los dejo. ¿Pudieron leer el cuento? Ahora Sí. no voy a Sí, compartir, profe. sino que necesito interactuar con ustedes. ¿Pudieron? Sí, profe, Ah, sí. perdón. Bueno, Es un cuento corto, y que, bueno, no sé, me pareció interesante porque nos daba una oportunidad. Me gustaría que si entre varios, rápidamente, reconstruyamos el cuento. Reconstruyamos el cuento. Necesitamos esa etapa para poder entender esto de los modelos, no nos estamos yendo. ¿Qué pasó? Cualquiera tome la palabra, inicie, no vale usar un machete, no vale, es Un pibe un pibe, ¿cómo se de llama? necesitaba un 17 lugar años para dormir. Bien, un pibe, viaja por 17 trabajo, años, ¿qué más? viaja porque tiene que encontrarse con el jefe de una sucursal Viaja a una ciudad de Londres, y tiene probablemente, que buscar hospedaje. busca hospedaje, Empieza a buscar, pregunta en un bar y le recomiendan, ¿cómo era que se llamaba? El dragón y... La campana y el dragón. la campana Eso del es. Vieron que todos los lugares estos, como los de Harry Potter, o no sé,
ahora los irreemplazables que están en Netflix, todos tienen doble nombre, La campana y el dragón. Bueno, bien, perfecto. Necesita alojamiento. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Va por la Y calle. en el camino ve un cartel que le llama la atención, que también en hospedaje. De repente ve un cartel, dice, ve un cartel y ese cartel le llama la atención. ¿Qué Desayuno. dice? Hospedaje y desayuno. Alojamiento y desayuno. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace este hombre? Este pibe. Está por ir a averiguar el otro lugar para saber bien dónde va a quedarse y algo le dice que se tenía que quedar ahí. Él Se dice, siente como hipnotizado. hay como una hipnosis ahí. Muy bien. ¿Y él qué hace? ¿Se va a comparar Toca con el el otro timbre. lugar? No, entra. No, Entra, entra Toca ahí. el timbre. Sin darse Quiere cuenta irse, de que ya pero estaba entrando. claro, Entonces, atina a irse, pero se da atina a cuenta. irse, pero está se tocando el queda, timbre. toca el timbre. ¿Qué pasa? Sale la mujer. Ahí nomás le abre una. Inmediatamente se abre la puerta. Rápidamente, dice, en menos de medio minuto, lo atiende una mujer. Bien. Sí. Dice que Eh, tenía aspecto amigable, pero parecía media loca. bueno, era y sí, puede ser que a lo mejor, es más, él mismo, ¿qué va a pensar de la mujer? ¿Qué le podría haber pasado a la mujer? Que seguro perdió un perdió hijo en la a guerra. alguien o algo Que así. A lo perdió un mejor hijo. había perdido un Familiar, hijo en la guerra, y bueno, por ahí estaba. Lo hace pasar. ¿Qué onda el ambiente? A ver, ¿qué más sigue en el cuento? Bien Era bastante calefaccionado. acogedor. Era, Hay un Acogedor. perro en pero el le piso. llamó la atención que Todo solo por el estaban hijo, sus sí. dos. Había Un loro. había un perrito, había fuego, Eran muy baratos los peajes. Un loro. un loro, y el loro él lo ve desde adentro, pero estaba arriba de ese cartel. ¿Qué más? ¿Qué más ve? ¿El piano? Ve el piano, les doy una ayuda, unas cortinas de terciopelo, ve un jarrón que tiene unas varas de sauce, Sauce. unas varas. Bueno, ¿y cómo sigue el cuento? Decide quedarse y entonces, Pregunta el precio, todo eso. perfecto. La mujer le muestra los lugares. Le pregunta por antiguos inquilinos. Le pregunta, ¿por qué le pregunta por otros? Porque lo vio en un libro, en el Vio registro. no- Porque no estaba había en Porque el no veía registro, paraguas ni Porque sombrero, nada de color. claro, cuando entró No solo había estaban nada. sus cosas ahí. No tal había cual, nada. él es como que percibe que está solo o que podría estar solo, y cuando se anota, porque ella le dice que tiene que sí o sí anotarse, porque es una ley, en el registro, ve que han habido 2 personas antes que él. Bien, ¿y ahí qué Y sucede? hace mucho tiempo. No son Hace residentes. mucho Parece tiempo, No sé, conocido. 2 o 3 años. A él Hace un año. se hacen Más. Parece conocidos haberlos los visto en el nombres. diario. hace mucho tiempo que ellos han estado ahí, y ella dice, uy, el tiempo cómo vuela, la verdad que, bueno, y qué sé yo, estará un poco chapa la mujer. Por otro lado, dice que eso que alguien habló, no sé si fue Franco, que Le dijiste Sí, resulta en el conocido. diario. que los nombres le resultan conocidos, De o hecho, en Un el titular del diario. diario. Bueno, también Y que están díganme relacionados. que él dice que está relacionado. ¿La señora qué hace con eso? ¿Le da bola, no le da bola, le sigue, Como que le Le cambia de quiere cambiar tema. de tema. le cambia de ofrece tema? té. Milagros dice le cambia de tema, lo lleva por otro lado. ¿Olor a qué se sentía? Asesinato. Como afuera. No. ¿Olor a qué? Lo dice el texto, no vamos a... Como a pasillo de hospital y no me acuerdo Tal más. cual, Fernando, Hospital. tal cual. Había olor a La puedo pasillo de estrenar, decía hospital. Reimer. No sé, olor a pasillo de hospital. Bueno, la señora le dice que si quiere un té. Hablando de eso, ¿cómo eran los otros pensionistas que habían estado?
Tenían Igual a Tenía él. la misma edad similar que a él y otro Ajá. tenía 27. Ay, 28 28. tiene el otro. uno era igual a él y otro era un poquito más grande. Bien. Y A dice ver. que si eran Me distintos, dijo algo que de los dientes La también. señora decía Ajá. que solo hospedaba a un tipo específico de... Perfecto. No, Como no la dejaba persona entrar a indicada. cualquiera, era como muy selectiva, dice. Pero Fernando dice que eran dos que se parecían bastante, pero uno era mucho más grande. Tenía casi 10 años más. Pero, ¿por qué lo habrá admitido? ¿Qué dice? ¿Cómo lo describe ella? por la piel, tenía la piel muy, Que parecía sin más ninguna joven. imperfección. Que parecía Parecía más un joven, Que sí, nunca que hubiera nadie hubiera imaginado que dicho que tenía tenía esa 28. edad y que no tenía que en la Era piel. ¿Cómo? No me acuerdo la palabra exacta. Mácula. Que tenía la piel como un Eso. bebé. Que tenía la piel como un bebé, que no tenía una mácula. Mácula significa una mancha, un rasguño, una herida, nada, que, bueno. Y entonces ella le ofrece, ella le cuenta que el perrito está embalsamado, ¿no es cierto? Ella le dice que a Sí. todas sus mascotas ella las embalsama. También le dice una cosa, les dice que estos dos chicos dejaron o no dejaron el lugar. No, que estaban en el no, tercer estaba piso arriba. todavía. todavía Estaban en en tres el mismo piso habitaciones. que él. Pero Que es raro nunca se porque habían fueron. dicho que estaban Estaban solos vivos, ellos dos. simplemente que nunca se fueron. Que nunca se fueron, que nunca se fueron. Y entonces le sirve una tacita de té, le ayuda, le dice que tome una tacita de té, que le va a venir bien. Y sobre el té, ¿qué podríamos decir? Que tenía gusto raro. Encuentra un gusto raro, Ajá. pero Almendrado o algo así. Raro, gusto raro no dice el texto. Eso no lo vamos a poner ahora, sino almendrado. Almendras. Almendras tostadas, almendras... Amargas. ¿Cómo? Amargas. Amargas, Amargas, almendras Como que no le apetecía amargas. mucho, decía. Almendras amargas. Bueno, ahora, ante la pregunta que les voy a hacer, respóndanme con mucha sinceridad. ¿Qué le pasó a Billy? Probablemente también lo embalsamaron. Y sí, Yo porque nunca decía. aparte, Y sí. F. pensé que estaban los dos solos en la casa. Y si nunca se habían Claro. ido, Probablemente también lo Se embalsamaron. contradijo. ¿No? Se contradijo la señora. A ver, yo voy a compartir pantalla para que podamos trabajar esto. Entonces tenemos a esta señora Pero del no era cuento tan vieja, creo. de la patrona. A algunos les puede sonar así como una señora amable, con un rodetito. 45 años creo que es. Pero tenía 45. Sí. Para que era mediana edad, ¿eh? Pero eso es importante. Fíjense que no salió hasta que yo no puse la imagen. Porque cuando uno cuenta una película, cuenta una historia, se queda con lo esencial que hace al inicio, a la trama y al desenlace. Acá el desenlace, alguien lo arriesgó, yo no los estoy viendo a ustedes, así que no puedo decir fue fulano o mengano, pero alguien dijo, bueno, pasará tal cosa. Para poder analizar esto, vamos a utilizar un concepto del psicoanálisis que se llama lo siniestro, lo omnioso. Eso es, lo siniestro está en lo familiar. Lo siniestro está en lo familiar. Y tan es el concepto importante que, por ejemplo, nos ayuda a entender el miedo que muchas personas le tienen a los payasos.
que si alguien se pinta la cara, viene y te hace cosas en la fiesta infantil, que no hay nada más familiar, bueno, es lo siniestro en lo familiar. O, por ejemplo, esas muñecas en las casas de las abuelas o de las bisabuelas, que le falta un ojo y tienen pelo que parece que fuera pelo de verdad, que uno dice, ay, esto me provoca un cierto miedo, temor, terror, pero está en un contexto familiar que me desubica. Entonces la propuesta fue leer, les agradezco muchísimo que lo hayan leído, porque este tipo de literatura también está replicado en el cine, por ejemplo, en Hitchcock y en muchos otros, donde en estos contextos familiares aparece lo terrible, lo siniestro, en estas películas de terror psicológico o de algo, no una especie de Alien versus Depredador, porque bueno, eso ya es otra cosa. Profe, Sí. ¿Podría ser tipo El Resplandor o no? El Resplandor, La mano que mece la cuna, Cementerio de animales. Fíjense que aún Freddy, ¿cómo se llama la película de Freddy Krueger? Terror en la Pesadilla calle en la 13. calle. Pesadilla en la calle. Y fíjense qué más familiar, qué más interno, qué más mío que mis propios sueños, y sin embargo ahí está el terror. Y todos hemos pasado por los sueños de angustia que nos despertamos sobresaltados. Todos lo hemos vivido. Entonces recién yo les dije, ¿qué le pasará a Billy? Y de inmediato alguien dijo, morirá envenenado y será embalsamado por esta siniestra patrona. ¿Sí? Creo que eso es más o menos lo que dijeron. Ahora yo les pregunto una cosa. ¿Por qué ese es el final del cuento? ¿Por qué todos coincidimos en que ese? ¿Por qué no levantó otro la mano y dijo, no, la verdad es que saldrá por la ventana y se encontrará con ese señor al otro día? ¿Por qué? Yo porque pienso que ya lo envenenó Porque con lo que el té. intuimos. Más que envenenado. Porque ya lo hizo profe, antes. El tenía gusto un del té Agarrado y ese. Durante los el cuento hechos. te da como descripciones que te Es llevan muy a eso. sospechoso. Pero, a Igual, ver, Sería muy anticlimático. a ver. Profe, por las experiencias. Profe, ¿tiene parte 2? El texto me da indicios. El texto me dice que hay una señora que puede estar un poco chapa, que le da té, que había un olor, que los otros no están. Nadie dijo que los otros están arriba embalsamados. El texto no lo dice, ¿eh? Bueno, sí, pero algo pasó con esos dos. Si nunca Claro. se fueron y están solos en la Dice casa que no había ahora. nadie más que ellos dos en la casa. Pero ¿qué Después dice pasa? que Después se resulta que- contradice diciendo que están en el tercer piso. Hay una contradicción, es verdad, pero también puede ser de una persona así medio trastornada. Pero la verdad es que, no me voy a hacer el distinto, con ustedes pienso que tanto Greg como Chris están embalsamados en el tercer piso. La patrona tiene olor a formol, que es el olor que hay en el hospital, porque es embalsamadora, porque los mete en formol y ha ocupado el formol. Y el té tiene sabor, no tiene sabor a almendras amargas, no sé qué, sino que tiene sabor a ácido prúsico, es decir, a cianuro. Eso, tal vez ustedes no saben que el olor es eso, pero ustedes se están dando cuenta, recién dijeron que estaba envenenado. Bueno, miren esto que ha pasado. Todos estos elementos ustedes los mencionaron. Este casi no lo mencionamos hasta que no apareció ese dibujito que puse. El olor a pasillo, las cortinas, que Chris y Greg tenían familiaridades, que había un té. Esto es lo que dice. Pero hay cosas que para llegar a la conclusión, para esto que nosotros estamos tomando,
No tenemos en cuenta la rama esa del sauce, ni si las cortinas eran de terciopelo, ni si la mujer era grande, chica, vieja, alta, gorda, flaca. La verdad que esto es lo que nos hace ruido. Nosotros del cuento hemos tomado estos elementos porque son los que creemos que nos dan la posibilidad de seleccionar lo nuclear para poder dar el final. Pero más aún, estos elementos ahora nosotros los tomamos como hechos, como evidencias que el té tenía el ácido prúsico, cianuro, que el olor era no a hospital, sino que era a formol, que esta mujer tenía incongruencia, pero esta incongruencia no era porque tenía un hijo en la guerra muerto o que se le perdió o lo que no sé qué, sino porque podemos estar ante la presencia de una psicopática. ¿Sí? Psicópata. Un psicópata. Es decir, que lo que nos pasó, lo que nosotros hicimos de trasladar esto a esto, es porque se cargó con nuestro modelo teórico. Se cargó con nuestro modelo teórico. Nuestra visión seleccionó cosas que se ajustaran a nuestro modelo. ¿Por qué? Porque con ese modelo que tenemos en la cabeza, podemos explicar qué le ha pasado a Greg y a Chris, porque están muy relacionados. Porque el modelo que tenemos en la cabeza desde que empezamos a leer el texto es que esta ancianita querible en realidad es una psicópata asesina que lo que hace es embalsamar a sus invitados. Entonces pensemos en las ciencias. Pensemos en las ciencias. Siempre en la ciencia nosotros tenemos acá, arriba, en nuestra mente, imágenes, teorías. ¿De dónde vinieron las imágenes y las teorías para construir este modelo teórico? Anciana querible que en realidad es una psicópata asesina. ¿De dónde vino? De las películas, de las noticias. De las películas, de las noticias. De los libros. De los Todo lo que libros, nos de los animados. cuentos, del arte. También ¿sí? de otras películas y cosas de gente que piensa. ¿Y nosotros qué hicimos? ¿Cuál fue el proceso? Inconsciente. Este es un caso particular de este modelo. Fíjense, si estuviéramos en la presencialidad, yo haría esto en el pizarrón y les diría, a ver, ¿cómo sería? ¿Qué observaciones tenemos? Que ya lo sabemos por Kuhn, toda observación está cargada por la teoría. No miramos objetivamente el mundo. Hay olor a formol. Tenemos té con ácido prúsico. Hicimos predicciones, también cargadas con teoría. ¿Con qué teoría? Con la teoría de la anciana asesina. Billy va a ser envenenado y embalsamado. Pero también yo le podría decir, ¿y cómo podríamos comprobar esto? Podríamos pedir una orden, hacer un análisis del té. Podríamos ir al tercer piso y observar si están allí o no. ¿Sí? Estas intervenciones, yo como investigador, no voy a tomar cualquier cosa. Voy a tomar aquellas que mi modelo me hace como brillar más porque son las verdaderas pistas. Así funciona la ciencia. Seguramente conocen a House.
y a su equipo, y siempre, siempre en House, en Doctor House, aparece un problema médico y se presentan varios modelos interpretativos. Si es un ataque al corazón, entonces debería tener tal cuestión en el ecocardiograma. A veces, y la mayoría de las veces, House no logra resolver con los primeros modelos. Incluso a veces tiene que hibridar, conjugar uno con otro para producir un modelo que le permita explicar la enfermedad, explicar los resultados clínicos y dar un tratamiento a eso, para determinar la causa y, determinando la causa, intentar salvar a las personas. Entonces, la idea clave que quiero que se lleven es que los científicos seleccionamos, transformamos, estructuramos y completamos, porque fíjense que el cuento no tenía un final como el que nosotros le pusimos. Nosotros completamos los hechos desde un modelo teórico que nos sostiene toda esa explicación. Y ese modo, como vimos el pensamiento inductivo y después vimos el pensamiento deductivo, que las dos premisas al ser verdadera, la conclusión sí o sí tiene que ser verdadera, que era lo que Popper decía, tiene que ser así la ciencia. Este tipo de pensamiento se llama, aunque volvamos a Caroline, abductivo. Es decir, esto está subsumido, tomado. Esto es un caso particular de este modelo que tengo en mi cabeza, pero que no está estructurado solo por oraciones, sino también por imágenes, por recuerdos. Porque ustedes dijeron cine, cuentos, historias, relatos, y los científicos lo hacen de esa manera. Eso es lo que en ciencia se llama la modelización. Modelización. Bueno, ¿qué manera de hablar este tipo?